Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Jorge Luis Guerrero Humada. Soy estudiante de la Ingeniería Electrónica del Instituto Tecnológico Superior de Pánuco. Mis compañeros son Dulce Fabiola Salas Vázquez y César Alberto Barrio Ramírez. En la materia de amplificadores operacionales del tema 5, vamos a exponer sobre los circuitos integrados PLL. ¿Qué es? Bueno, los circuitos integrados Phase Locked Loop, o en español bucles de enganche de fase, son utilizados en demodulación de señales de frecuencia modulada, decodificadores de tono, multiplicación y división de frecuencias, demoduladores de señales CSA, instrumentación industrial o en regulación de velocidad de motores. Tiene un amplio campo de operación. Bien, ahora yo les hablaré de las características del circuito integrador PLL, el cual cuenta con un único circuito, es tipo lógico CMOS, el voltaje de alimentación como tipo PLL varía desde los 5 volts hasta los 18. El voltaje de alimentación como oscilador fijo varía de los 3 volts hasta los 18 volts. El rango de temperatura de operación segura es de menos 55 grados centígrados hasta los 125 grados centígrados. El rango de temperatura de almacenamiento varía desde los menos 65 grados centígrados hasta los 150 grados centígrados. Y el encapsulado cuenta con 16 DIP. Los principios de funcionamiento del PLL. El PLL está formado por tres elementos básicos: un comparador de fase o detector, un filtro pasabajo y un oscilador de frecuencia controlado por voltaje. El detector de fase compara la fase de señal de entrada del VCO, que vendría siendo el oscilador, y genera un voltaje de salida que es proporcional a la diferencia de fase entre las dos. Si no se aplica señal de entrada al circuito, el oscilador controlado por tensión operará a una frecuencia que se denomina como central o frecuencia propia. Siendo este el caso, el detector de fase no dará señal de error a su salida y no se aplicará por tanto tensión de control al oscilador por la línea de realimentación del error. Cuando hay señal de error, el efecto causado por una señal de entrada con fase instantánea distinta a la fase instantánea de la frecuencia central, el voltaje de salida del detector es trasladado al filtro pasabajo para suprimirle el ruido y todo componente de alta frecuencia. Toda vez que este filtrado se llega al oscilador, de forma tal que ésta tiende a reducir la frecuencia a fase general. La tensión de error puede ser tanto positiva como negativa. Esto según la señal que adelante a la otra. Las aplicaciones de un circuito PLL. Una de las aplicaciones principales del PLL es la detección y separación de componentes del espectro de la señal de entrada contenidos en el margen de captura. Otra aplicación también podría ser una demodulación FM con un integrador 565. Y la otra sería un sintetizador de frecuencia con PLL, en este caso un 4040. Aplicación 2. Constituye una aplicación interesante del PLL, el filtrado o reconstrucción de señales con altos niveles de ruido. Por ejemplo, que se muestra la respuesta del circuito ante una señal de entrada de 1040 Hz altamente contaminada, puesto que la componente fundamental es la única situada dentro del margen de captura. Se produce una sintonía a su frecuencia. Aplicación 3. El fundamento de los sintetizadores de frecuencia reside en la realimentación del circuito de un PLL mediante un divisor de frecuencia. Con ello se consigue la sintonía cumpliendo la relación. Aplicación 4. El PLL ofrece un amplio espectro de aplicaciones en los campos de la desmodulación FM y la multiplicación, división y síntesis de la frecuencia. Una aplicación típica es la modulación FSK, Frequency Shift Keying,
Para la transmisión de datos mediante una portadora que es desplazada entre dos frecuencias presenciales, el desplazamiento se consigue controlando el VSO mediante la señal binaria de datos a transmitir.